En la década de los 60 trabajaba un matrimonio cerca del Panteón del Carmen llevando un negocio de venta de flores. Sus nombres eran Don Ramiro y Doña Elba. Ellos tenían 3 hijos de nombre María, Gregorio y Viviana. Tenían respectivamente 10, 8 y 5 años. Aún hoy en día sigue funcionando un negocio familiar, solo que ahora quien está encargada del mismo la hija mayor de nombre María. Debido a las tradiciones de México, el fuerte de la venta de este negocio tiene lugar el Día de los Santos Difuntos, pues es cuando se reúnen las familias a homenajear a quienes ya fallecieron. Esta historia se desarrolló justamente durante esta fecha. Don Ramiro era muy amigo de otro hombre llamado Don Horacio. Él era el encargado del cementerio que vivía allí junto con su familia. Así que era bastante común que pasaran tiempo con ellos después de las 6 de la tarde, que era justamente cuando el sitio cerraba las puertas. Esas reuniones consistían en tomar la merienda, platicar los adultos y dejar que los niños jugaran en grupos antes de irse a dormir. Cualquiera pensaría que era muy extraño que dejaran jugar a los niños en un cementerio, pero para ellos era algo muy normal. Además, los padres siempre le decían que debían tenerle miedo a los vivos y no a los muertos. Viviana, la más pequeña de los 3 hermanos, se alejó durante unos minutos de los demás pequeños. Esto llamó la atención de su hermana mayor, que la siguió sigilosamente para no asustarla. De pronto, María se dio cuenta que su hermanita estaba muy entusiasmada observando la tumba de algún niño o niña. Esto lo dedujo por el tamaño de la misma. Esa tumba tenía construida una pequeña casa con una puerta de cristal a modo de vitrina. Pero lo raro era que Viviana parecía estar conversando con alguien que se encontraba dentro. María se asustó un poco, por lo cual decidió acercarse a ver qué hacía su hermana, y cuando lo hizo escuchó risas y llantos. En ese momento María se puso muy nerviosa, además porque se dio cuenta que se había alejado mucho de sus padres y amigos. De repente empezó a oscurecer muy rápido, la niña perdió de vista a su hermana menor. Esto logró que se asustara más y así comenzó a gritar su nombre, pero no recibió respuesta. En vez de esto, alertó a los adultos, quienes de inmediato se acercaron a preguntar qué era lo que estaba pasando. La hermana mayor le contó lo que había visto y entre todos comenzaron a buscar a Viviana en el cementerio. Para poder ver mejor utilizaron linternas, pero una repentina densa neblina les dificultaba el proceso. No obstante, lograron escuchar la voz de la pequeña que provenía desde la tumba de la vitrina. Increíblemente, la niña estaba dentro de aquella casa, cosa que era imposible pues no había manera de entrar sin romper el vidrio. Estaba jugando como si nada con algunas muñecas antiguas que estaban ahí dentro. Además se dieron cuenta que estaba hablando y riéndose con alguien que no podían ver. La madre de Viviana tocó el vidrio varias veces para llamar la atención de su hijita. Al ver a su madre del otro lado, la pequeña trató de salir, pero no pudo lograrlo, pues la vitrina estaba asegurada con un candado tan viejo que estaba incluso oxidado. Debido a esto se puso a llorar, pues quería encontrarse con su madre y no podía. Don Horacio entonces decidió romper el cristal para sacar a la pequeña, aunque nunca pudieron determinar cómo había logrado entrar allí, ya que justamente esa tumba había estado sellada y abandonada desde hacía muchos años atrás. Cuando finalmente pudieron sacar a Viviana de la casita, un frío glacial se apoderó del ambiente. Todos se sentían muy asustados, por lo cual decidieron irse rápidamente a casa a encontrarse con la esposa de Horacio y sus hijos. Cuando estuvieron todos en la casa de don Horacio, Viviana le dijo a su madre que había estado jugando con su amiguita Carmina. Esta le había pedido que se quedara a jugar con ella en la casita, ya que sus papás nunca más la fueron a visitar. Por esa razón se sentía muy sola. Ante esto, doña Elba no fue capaz de contestar nada. Y en cambio le pidió a su esposo que mejor se fueran a su casa porque no se sentía bien. Durante algunos días decidieron no llevar a los niños al panteón hasta que llegó el Día de Muertos. Como la carga de trabajo era demasiada, tuvieron que ir los 2 padres con los hijos, pues no tenían con quién dejarlos cuidando. Ese día Viviana estuvo jugando todo el día con sus muñecas. Pero cuando volvió a su casa, su madre se dio cuenta que la niña ya no tenía el juguete.
Le preguntó qué había hecho con él y la niña muy inconscientemente le contestó que solo había prestado a su amiga Carmina. De esta manera no estaría sola. Nuevamente doña Alba se quedó sin habla y solo pudo abrazar a su pequeña hija. Al día siguiente, la preocupada madre fue en compañía de su esposo a la tumba donde había encontrado a su pequeña hija un día atrás. Al dar con ella se dieron cuenta de que la muñeca de Viviana estaba dentro de aquella casita. Pero no solamente pasó aquello. La señora sintió como si su hija menor estuviera dándole un beso en la mejilla, tal y como solía hacerlo, pero la niña no estaba con ellos en aquel momento. Cuando los señores llegaron a casa, María estaba llorando inconsolablemente. Gregorio también estaba haciendo lo mismo. Ambos trataban de explicarle a sus padres que de un momento su hermanita se había acostado en el piso jugando y que ya no pudieron despertarla. Ellos pidieron ayuda a una vecina, quien inmediatamente llamó a una ambulancia. Los paramédicos no tardaron en llegar y tras una valoración previa dijeron que aparentemente había fallecido por causas naturales. La familia obviamente estaba devastada, a tal punto que decidieron darse un tiempo y viajar todos a Estados Unidos para guardar luto cerca de otros familiares que vivían allá. Sin embargo, era tanto el dolor que el viaje se extendió hasta 2 años después. Tras este tiempo regresaron a Nuevo León y abrieron nuevamente el negocio de las flores. Fueron a visitar la tumba de su pequeña hija y hermana que durante todo ese tiempo había estado al cuidado de don Horacio y su familia. Cuando se reencontraron los amigos, don Horacio quiso llevarse aparte a don Ramiro para contarle algo, pero le pidió que por favor no temiera. Este lo siguió hasta la tumba de la casita de la niña Carmina, aquella donde había empezado toda la desgracia. Cuando estuvieron allí, su amigo le contó que había escuchado muchas veces reír y cantar a Viviana, y que incluso la había visto jugar en el panteón con la otra niña Carmina. Además, había hecho el ensayo de dejar juguetes en la tumba de Viviana, mismos que curiosamente aparecieron luego en la tumba de Carmina. Don Ramiro, para su sorpresa, en vez de asustarse, se alegró muchísimo. Le explicó a su amigo que saber que su hija era feliz y que estaba en paz le daba mucha tranquilidad. Y de esta manera ambas amigas se terminaron convirtiendo en una leyenda.